Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración, día 337. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros Dios le trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo podríamos entender este versículo si Jesús, sin ser pecador, por medio del sufrimiento de Él, recibimos nosotros la justicia de Dios? ¿No les parece que esto es una de las historias de amor más poderosas y maravillosas que el ser humano jamás ha podido escuchar? Este mes de febrero se lo considera el mes del amor y de la amistad. Y en nuestra línea de pensamiento que cada jueves tenemos, estamos viendo el tsunami espiritual. Y le he puesto este título a este tema que vamos a compartir, el amor en tiempos de virus. ¿Cómo se puede amar en tiempos como las que estamos viviendo? ¿Cómo pudo amar Dios al ser humano siendo nosotros pecadores? Las flores con sus vistosos colores abundan en este tiempo de amor y de amistad. Las palabras, las poesías de las parejas enamoradas se escuchan como el canto del ruiseñor, alegrando la vida de quienes les escuchan. Pero amor en tiempos de virus creo que tiene un mensaje mucho más poderoso, como es el amor de la pareja. Amarse esposo y esposa no es cuestión exclusivamente de sentimientos, es una decisión de amor. En el hogar hay que construirle el amor. No se basa exclusivamente en los sentimientos. El amor es una decisión. Yo decido amar, aunque estén fallando de alguna manera mis sentimientos. Porque si el amor fuese exclusivamente sentimientos, sería realmente fatal lo que le ha pasado a la raza humana. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? En esta ocasión, veremos expresiones de amor en tiempos de virus que brotan del corazón de Dios para arreglar nuestra vida y percibir su amor en estos tiempos de pandemia. La historia de la raza humana está llena de episodios de crisis y la pandemia que hoy vivimos por el coronavirus ya lo hemos experimentado y hemos pasado experiencias dolorosas como raza humana a lo largo de la historia. Analizando la historia de la crisis a lo largo de todos estos años, desde el inicio de la humanidad, podemos decir que solo el amor de Dios permite restaurar el hogar y la familia. Solo el amor de Dios permite la construcción de una comunidad saludable empezando en nuestro hogar, en la iglesia, en el lugar donde trabajamos y en la nación entera. Si el amor de Dios no se manifiesta en estas áreas tan básicas, qué terrible realmente llega a ser la vida. El amor de Dios permite el desarrollo de una resiliencia que permite manejar de mejor manera el dolor y la crisis. ¿Cuál es el efecto cuando el amor de Dios se manifiesta? ¿Cuál es el efecto? Y el amor de Dios tiene que no expresarse en bonitas teorías y palabras que salgan de una manera hermosa de nuestra boca. No, no, no. No es solamente eso. El amor de Dios
tiene su efecto tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la creatividad nace de la angustia. Ahí resultan los emprendimientos que son eficaces y eficientes. La inventiva surge de la crisis. De las cenizas nace la esperanza. La vida surge de la agonía, el gozo de una nueva vida a través del amor de Dios que se manifiesta por medio de Jesucristo. Querida Iglesia Nacional, hay una ley natural que se cumple en la pandemia y que estamos viviendo por medio de este virus, el COVID-19. Y es que la velocidad de contagio es directamente proporcional a los infectados. Si hacemos un paralelismo a lo que es el virus del pecado, hay una ley espiritual en donde este virus del pecado crece en forma exponencial, afectando el corazón humano y destruye la moral del corazón humano, destruye la ética y destruye los valores. Hemos construido una sociedad adversa al plan de Dios. Es lo que muestra la historia. Sin embargo, el amor de Dios en tiempos de virus sabe florecer. El amor de Dios en medio de este tiempo de virus sabe florecer, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. El año pasado, 2020, de la pandemia, hemos aprendido que no hay ser humano que en la trinchera de la guerra busque a Dios. Y este año 2021 tenemos que hacerlo con mayor intensidad. Y la respuesta es este tsunami espiritual. Porque como hemos dicho, cuando estamos en tiempos de guerra, quien está en la trinchera en tiempos de guerra, alza los ojos al cielo, le busca a Dios. Y tenemos que aprovechar de esta crisis de la pandemia para que el tsunami espiritual se convierta en una realidad. Amada Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, pastores queridos de la Alianza, debemos agradecer a Dios de que la Junta Directiva Nacional y el pastor David Mutre han permitido estos ya 337 días de oración que ha unido a la Iglesia Nacional. Esto marcará la historia de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en el Ecuador. Gracias a Dios por nuestros directivos. El objetivo principal del amor de Dios es contrarrestar el virus del pecado, vacunar a todos los que están a nuestro alrededor. Y la proteína de la vacuna es el poder de la sangre de Jesús. Tengamos un momento de oración. Señor Dios, ayúdanos a comprender que así como en el mundo entero, en esta pandemia, hay un virus que está matando gente, a lo largo de los miles de años de historia de la raza humana, un virus llamado pecado está destruyendo la vida física, la vida emocional y la vida espiritual del ser humano. Ayúdanos a entender esto, Señor, y que a través de la obra redentora de Jesús tenemos la vacuna. Y esa vacuna es la molécula, es la proteína de la sangre de Jesús que limpia todo pecado. Pero también queremos orar por las personas que permanecen en las unidades de cuidados intensivos de los diversos hospitales del Ecuador con problemas respiratorios. Dios mío, ayúdanos a entender a través de este mensaje que vamos a ver ahora de que sí es posible la sanidad divina. Por favor, ten misericordia de nosotros. Amado Dios, te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén. Veamos un primer punto. ¿Cómo se replica el virus del pecado? Analicemos Santiago, capítulo 1, del 13 al 15. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado
cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Estos versos de Santiago describen de manera exacta la morfología del virus llamado pecado. 1. El virus, veneno, son los malos deseos de nuestra naturaleza humana. 2. Esa naturaleza humana, al hospedar el mal deseo, al hospedar al virus, es arrastrada y seducida, pierde su voluntad, se somete a la concupiscencia, a los deleites carnales de nuestra naturaleza caída. 3. El virus penetra en la conciencia que está en ese momento con sus defensas bajas, fecunda el pecado y le da la capacidad a este pecado llamado virus de replicarse. 4. Cuando el virus atrapa a la conciencia, elimina sus defensas, destruye su ética y sus valores, surge la muerte espiritual, se esclaviza al mal y cumple su propósito infernal en el corazón humano. 5. Debilitada la conciencia, el virus se fortalece, el virus del pecado se fortalece, le convierte al ser humano en una máquina de hacer el mal y se deleita en contaminar a otros. Esta es la morfología del pecado, llamado virus. El virus del pecado requiere una vacuna y la sangre preciosa de Jesús construye una molécula, construye una proteína cuyo poder tiene la capacidad de limpiar todo pecado. Entremos en un momento de oración. Ayúdanos a entender esto, Señor. Este virus del pecado no solamente afecta a mi parte emocional, afecta a mi parte espiritual, afecta a todo mi cuerpo. Y cuando mi conciencia es seducida, es arrastrada por ese mal deseo, me aniquila como ser humano. No permitas, oh Dios, en el nombre de Jesús, restaura mi conciencia para librarme de este virus con el poder de la sangre de Jesús. Pero oramos también por las mujeres, por los niños, por los jóvenes que sufren violencia intrafamiliar. Que el Señor obre en sus hogares, que la sangre preciosa de Jesús quite el virus de la violencia intrafamiliar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo punto, el origen del virus del pecado. Y vamos a enlazarle con este COVID-19. Primero de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 3, verso 12 y verso 14. Dice así la palabra del Señor. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo al pueblo. Joab le respondió, que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? Porque ha de ser algo que traiga la desgracia sobre Israel. Este versículo realmente, personalmente a mí me ha dejado impresionado por una consecuencia que vamos a ver que tiene el pecado que lo comete un líder de una comunidad. Satanás sedujo a David para realizar un censo nacional, para satisfacer su vanidad personal, porque al final es eso. Y había triunfado David en muchas guerras con los filisteos. Ya podía sentirse contento y feliz y ya estaba David, ya pasado en años. Pero su vanidad personal hizo que mandara a hacer este censo.
Los líderes no estuvieron de acuerdo, pero la voluntad del rey se impuso. El versículo 12 dice, 3 años de hambre, 3 meses de persecución y derrota de la espada de sus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste al país, y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me envió, dice el texto. Verso 13. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70,000 israelitas. Qué duro. El rey David se dio cuenta de una manera tardía del error que había cometido en mandar a hacer el censo por arrogancia, por simple vanidad personal, y su orgullo le pasó factura. Este texto muestra en donde la falta del líder afecta a la comunidad que lidera y las consecuencias son funestas para toda la comunidad. Entonces, si yo estoy al frente de una comunidad y peco haciendo algo indebido hacia la comunidad, mi pecado me va a afectar a mí y a toda la comunidad. Frente a esto, Dios le da a escoger 3 disciplinas, 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses de derrota con la guerra con sus enemigos, o 3 días de una epidemia nacional. David dijo, te dejo en tus manos, Señor. Prefiero que seas tú quien me castigues, que puedes tener misericordia, que caer en manos de los hombres. Pero en 3 días de la peste, en 3 días de este virus o bacteria, costó la vida de 70,000 personas. Oremos. No permitas, oh Dios, que siendo nosotros pastores, que estamos responsables de una comunidad, por un pecado nuestro como pastores, podamos afectar a la comunidad. Dios mío, ten misericordia. Quítanos la arrogancia, quítanos el orgullo. No permitas que como pastores busquemos el poder o la fama. Danos humildad y sencillez para no tomar decisiones equivocadas y que afecten a toda la comunidad. Pero ayúdanos también, oh Señor, a que los pastores y líderes ministeriales que brindan consejería a diferentes de las personas en estado de ansiedad y depresión, tú les ayudes y les levantes, Señor. Ayúdanos a ser serviciales. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tercero, cuando la justicia en la tierra se desmorona, la ira de Dios se manifiesta en epidemia. Cuando la justicia en la tierra de nuestras comunidades se desmorona, la ira de Dios se manifiesta en epidemia. Habacuc 3, versículos del 5 al 7. La epidemia marcha delante de él y la fiebre abrasadora lo sigue. La tierra tembló cuando él se puso de pie. Con una sola mirada de él, todas las naciones temblaron de miedo. Las montañas más antiguas han sido destruidas. Las viejas colinas se han derrumbado. Él anda por sus sendas antiguas. En lugar de toda la maldad que vi, temblaban las carpas de Cusán. Temblaban de miedo las cortinas de las carpas de Medián. En medio de tu ira, caminaste sobre la tierra y pisoteaste las naciones. El pueblo de Judá había llegado al colmo de su maldad y de su pecado, como menciona Habacuc el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. El profeta estaba molesto con los líderes de Judá y se quejó contra Dios.
Y dijo, Señor, ¿por qué tú permites violencia, contiendas, pleitos en todo el país? ¿Acaso no te das cuenta que la ley se había debilitado, se había estancado? No había justicia en los tribunales. El juicio no salía según la verdad. Los malvados sumaban más que los justos. La justicia estaba torcida. Se había corrompido la justicia. Al leer estos versículos del Habacuc 1, del 1 al 4, cualquier creyente le va a dar escalofrío. ¿Sabe por qué? ¿Acaso no nos está pasando eso como nación? Si nos está pasando eso como nación y el profeta Habacuc está diciendo que por favor haga algo, y Dios le contesta a Habacuc que sí va a hacer, y mandó una desgracia terrible. Dios permitió que Babilonia invada Judá y lleve prisioneros a mucha gente. El profeta Habacuc, una vez que entendió que tenía que aplicar Dios su justicia en contra de Judá, e iba a utilizar a Babilonia como verdugo. Declara que cuando el Dios de la creación aplica su justicia para disciplinar una nación, ¿cómo lo hace Dios? Cuando quiere aplicar una disciplina a una nación, la epidemia se adelanta a su juicio. La enfermedad se manifiesta primero. La tierra tiembla al paso de su ira y todas las naciones entran en miedo y en pánico. Examinemos un poco ahora este virus. Nosotros sabemos que estamos de un problema. Millones de personas están vacunando contra este virus porque tienen las vacunas. El Ecuador, ¿no? Pero ¿qué hay realmente de conocimiento respecto a lo que son las vacunas? ¿Cómo actúa este coronavirus? La proteína que recubre el virus es el conector para introducirse en la célula humana. Por ser un virus cuyo nombre viene de la palabra veneno, es un microorganismo que requiere hospedarse en un lugar apropiado y se nutre de todo lo que tiene el contenido interno del hospedador. No es un ser vivo, por eso no se reproduce, sino que se replica y para ello requiere una célula humana. Qué interesante, ¿no? Exactamente igual como se reproduce el virus del pecado que analizamos en Santiago capítulo 1 del 13 al 15. Es interesante también que tanto el virus COVID-19 y el VIH son similares. Penetran nuestras células, destruyen la casa que los hospeda, destruye el sistema inmunológico y luego se replica, completando así su propósito de muerte y destrucción. En esta pandemia en el Ecuador, estamos en espera de las vacunas. De las varias opciones que tenemos a nivel mundial, se ha visto que hay ciertas dudas en el uso de las vacunas y que nosotros como pueblo de Dios debemos analizarlo de acuerdo a la verdad. La FDA de los Estados Unidos, Use Food and Drugs de los Estados Unidos y los diferentes centros de investigación como el Departamento de Salud de Los Ángeles, California, los medios de comunicación de investigación como el New York Times exponen algunos mitos que hay sobre las vacunas. ¿Cuáles son estos mitos? Uno, sobre el 1% de las personas que se contagian con el COVID-19 mueren a causa de esta enfermedad. ¿Matará la vacuna a más personas que ese porcentaje? Los hechos, la ciencia. El COVID-19 es una enfermedad letal. La gripe estacional puede ser una peligrosa, pero mata a una persona por cada 1.000 afectados, mientras el COVID-19 mata a una de cada 100 personas infectadas. Nadie murió ni ha muerto a causa de las vacunas que están ya aprobadas. Segundo mito.
Las vacunas pueden contagiarlo del COVID-19. Los hechos. Las vacunas actuales no incluyen el uso del virus en ninguna forma. No posee el virus vivo, no posee el virus debilitado, no posee el virus muerto. 3. Las vacunas emplean material genético para combatir el virus. Esto significa que puede afectar nuestros genes. Los hechos. Estas vacunas utilizan material genético llamado ARNM, que significa mensajero, para combatir el virus, pero no le hacen nada a sus genes. Tal como su nombre lo indica, el ARNM actúa como un mensajero. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso, este ARNM utilizado en la vacuna le indica al cuerpo que debe producir una proteína que pone en marcha su sistema inmunológico. El ARNM permite que el cuerpo reciba un mensaje del virus sin tener que toparse con el virus directamente. En otras palabras, esta vacuna nos capacita para que nuestro sistema inmunológico cree una proteína que esté en condiciones de atacar cuando se presente este virus. Siguiente mito. La vacuna tiene un microchip que puede ser utilizado para rastrear mis movimientos. Los hechos. La vacuna no contiene ningún tipo de dispositivo de rastreo para nada. No necesito vacunarme si ya tuve el COVID-19, es otro mito. Los hechos. Desconocemos cuánto tiempo dura la inmunidad natural, es decir, la inmunidad que se obtiene al haberse enfermado. Tampoco sabemos si dicha inmunidad es completa. Existieron algunos casos bien documentados de personas que se infectaron 2 veces. Así que aunque tuvo COVID-19 y se recuperó, la vacuna será de un beneficio para usted. Resumiendo, podríamos decir lo siguiente. La vacuna sí es una buena opción para librarnos de este virus mortal. Pero si hacemos un paralelismo con el virus del pecado, podríamos decir lo siguiente. Espiritualmente hablando, la iglesia de Cristo tiene la vacuna para liberarnos de este virus mortal del pecado. Pero a su vez, Dios puede librarnos de este virus del COVID-19 de una manera sobrenatural. Es una buena pregunta, ¿verdad? Oremos. Señor, ayúdanos a entender. Si tú has permitido que la ciencia genere estas vacunas, te pedimos, oh Dios, que tú permitas que el Estado ecuatoriano pueda traer las vacunas que se necesitan, según algunos expertos, por lo menos el 60% de la población mundial requiere ser vacunada. Y eso será después tal vez de un año o más, no se sabe exactamente. Ayúdanos, oh Señor, a conseguir esas vacunas. Como tú has permitido que se consigan varias vacunas de otros virus que nos han afectado. Pero te pedimos por nuestros niños que se han contagiado de este virus, Señor. Son inocentes. Levántalos. Cúralos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuarto y último punto. Amor en tiempos de virus. La sanidad divina. Con temor y temblor, permíteme compartir este tema. Isaías 58, del 6 al 8. Dice así la Escritura. El ayuno que yo escogí no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá camino, y la gloria del Señor te seguirá. La sanidad divina existe, es un hecho real, y se ha manifestado a lo largo de toda la Biblia.
pero tiene sus implicaciones y está sujeta totalmente a la voluntad de Dios y actúa de acuerdo a su propósito santo. El texto leído nos dice que el ayunar es un recurso de Dios para estar cerca de su presencia, pero está más allá de mortificarse sin comer y que se haga duelo y se cubra de cenizas. ¿Cuál es el ayuno que Dios busca? Uno, romper las cadenas de injusticia, poner en libertad a los que están encarcelados injustamente, aplicados esto a nuestra nación. Dos, desatar las ataduras que esclavizan al ser humano, aliviando las cargas de los trabajadores. Y eso se aplica en nuestro país. Tres, romper todo tipo de yugos de los vicios que han desarrollado el corazón humano, soltando las cadenas que atan a la gente por sus vicios. Cuarto, cubrir las necesidades primarias de alimento, abrigo y vivienda con aquellos que lo necesiten. Revisar siempre las necesidades de los que se encuentran a nuestro alrededor. Si estas actividades son parte de mi trabajo cotidiano, Dios va a responder, como se dice en la Escritura, de algo maravilloso. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. La salvación llegará como un hermoso amanecer. Al instante llegará tu sanidad. Las heridas sanarán con rapidez. Habrá sanidad divina. La justicia te abrirá camino. La justicia será la guía para el desarrollo del futuro. Y la gloria del Señor te seguirá. La protección de Dios será la retaguardia. Apliquemos el amor de Dios en estos tiempos de pandemia. Dios mío, soberano Señor del cielo y de la tierra, que tu río de bendición fluya por la tierra, que las altas montañas te vean y tiemblen, que rujan los torrentes de agua al golpear el abismo y se inclinen ante tu presencia, que el sol y la luna detengan su movimiento por las potencias de tus veloces flechas de bendición sobre la tierra, deteniendo el virus que azota el planeta y trilla las naciones. Salo, Señor, a liberar a tu pueblo, el Ecuador. Aplasta el virus que quítale su corona con el poder de tu palabra. Rompe su cabeza. Nos está dañando. La muerte visita los hogares sin preguntar. El riesgo es elevado. Pisotea el veneno, Señor. Libera al país de esta crisis, de este virus. Permítenos a cada uno de nosotros, como iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, romper las cadenas de injusticia, poner en libertad a los que están encarcelados injustamente en lo que dependa de nosotros, desatar las ataduras que esclavizan al ser humano, aliviando las cargas de los trabajadores, romper todo tipo de yugos de los vicios que han desarrollado el corazón humano, soltando las cadenas que atan a la gente de los vicios, de la droga, del licor, del tabaco, del sexo, de la violencia, cubrir las necesidades primarias de alimento, abrigo y vivienda con aquellos que no tienen. Señor, si hacemos esto, oh Jehová, sanarás de manera milagrosa de este virus del COVID-19 que nos afecta. Señor, permítenos cumplir tu palabra. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para que tu luz despunte como la aurora en nuestra vida, para que al instante llegue la sanidad, que tu justicia, Señor, nos permita abrir el camino y la gloria tuya nos cuide las espaldas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como país, porque estamos en un problema crítico de no saber quién queda en la segunda vuelta. Ayuda a resolver esta crisis.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, esta nación. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú pongas tu sanidad si nosotros cumplimos lo que tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, querida iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Dios le bendiga.